Todos los creyentes nos encontramos en una tensión entre el deseo de llegar a ser cada vez más santos y al mismo tiempo la conciencia de lo mucho que nos falta por crecer. Todos vivimos en esa tensión. Yo quiero ser más santo, pero wow, ¿cuánto me falta por crecer? Y mientras más avanzamos hacia esa meta, más cuenta nos damos de lo lejos que estamos. Yo sé que eso es paradójico, pero mientras más tú avanzas en tu crecimiento, mientras más avanzas en tu madurez, mientras más avanzas en tu santidad, más lejos te encuentras, más lejos te ves. Y la razón para eso es muy sencilla. Es que la meta de la santidad es ser cada vez más como Jesús. Así que mientras más tú conoces a Jesús a través de las páginas de la Biblia, mientras más tú conoces la hermosura de Jesús a través de el balance de su carácter y todo lo que Él es, más cuenta te das de lo poco que te pareces a Jesús. Es una paradoja, pero es así. Nuestro Señor es tan glorioso en su carácter, nuestro Señor es tan hermoso, es tan majestuoso, que en la medida en que crecemos en el conocimiento de Él, más cuenta nos damos de lo mucho que nos falta para parecernos a Él. Así que mi hermano, mi hermana, las hermanas que están aquí, si tú te sientes frustrado contigo mismo, quiero decirte dos cosas. Primero, bienvenido al club. Y en segundo lugar, yo quiero que entiendas que esa frustración puede ser un buen síntoma. No necesariamente, pero puede ser un buen síntoma porque pudiera estar revelando el anhelo que tú tienes de parecerte más a Cristo. ¿Verdad? Ok. El problema es que si un cristiano no aprende a manejar esa tensión en una forma adecuada, puede caer en una de dos trampas. La primera es querer tirar la toalla, porque se siente que no está avanzando. Yo no sé si aquí en México conocen los que son los hamsters. Ok, tú te sientes como un hámster en uno de esos carruseles que por más que tú corres, estás en el mismo sitio. Así que te puedes estar sintiendo en esta tarde con el deseo de tirar la toalla porque te sientes estancado en tu crecimiento espiritual. Esa es la primera trampa. La segunda trampa es que muchos tratan de avanzar en su vida cristiana valiéndose de mecanismos inadecuados. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchos caen en el problema, en la trampa del legalismo. Procuran crecer en santidad apegándose a un conjunto de reglas, apegándose a un conjunto de leyes humanas que en la mayoría de los casos terminan produciendo más frustración. Y créame, yo les hablo por experiencia propia. El legalismo produce una de dos cosas: orgullo porque tú te crees más santo que los demás, y al mismo tiempo frustración porque nadie puede seguir viviendo, nadie puede vivir viviendo en el contexto de tantas reglas y tantas leyes humanas. Por eso, mis hermanos, es tan importante que los creyentes sepamos cómo opera el diseño de Dios en la vida cristiana para avanzar en santidad. Es necesario que todos nosotros entendamos cómo fue que Dios diseñó la vida cristiana para que nosotros podamos ser cada vez más santos. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, considerando uno de los textos clave del Nuevo Testamento con respecto al tema de la santidad progresiva. Me refiero a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por favor, les pido que abran sus Biblias o que enciendan sus Biblias. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18.
No podemos leer todo el capítulo en esta tarde, pero vamos a ir viendo algunas cosas del contexto a medida que avanzamos. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este pasaje tiene en su trasfondo un episodio muy conocido en la historia de Israel. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria? En Éxodo capítulo 33, versículo 18. ¿Qué le responde Dios a Moisés? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente del que seré clemente, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No podrás ver mi rostro, Moisés. Así que Dios le dice a Moisés que lo va a colocar en la hendidura de una peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Ven el énfasis del texto? No puedes ver mi rostro. Ahora, hermanos, obviamente el Señor le está hablando aquí en un lenguaje, lo que se llama en teología un lenguaje antropomórfico. Es decir, Él está hablándole a Moisés como con la figura de un ser humano, para que Moisés pueda entender conceptos espirituales que no podría entender de otra manera, porque nuestro Dios no tiene rostro, nuestro Dios no tiene espaldas. Es un lenguaje figurado para decirle a Moisés: Moisés, tú no puedes ver mi esencia divina, solo vas a tener un vislumbre parcial de mi gloria. Cuando tú ves a alguien de espalda, tú dices, se parece a fulano, se parece a fulana, pero no estoy del todo seguro hasta que tú le ves el rostro. Bueno, Dios le está diciendo a Moisés: lo lamento, no puedes ver la esencia divina, no podrás ver mi rostro, solo vas a tener un vislumbre parcial de mi gloria. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando Moisés tuvo ese vislumbre parcial de la gloria de Dios? Bueno, dice en Éxodo capítulo 34, versículo 29, que la piel de su rostro resplandeció, tanto así que Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su cara, porque los hijos de Israel tenían temor de acercarse a él. ¿Tú has visto esas figuras fosforescentes que a veces ponemos en los cuartos de los niños, y cuando se apaga la luz, esas figuras brillan? Bueno, lo que pasaba con el rostro de Moisés era algo similar. Moisés tenía ese contacto con la gloria parcial de Dios, y el brillo de la gloria de Dios era tal que el rostro de Moisés resplandecía. Sin embargo, esa gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés no duraba mucho tiempo, sino que se desvanecía con el paso de los días. Y ahora Pablo usa esta experiencia de Moisés para mostrarnos la superioridad del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. Vean lo que dice en el versículo 7. Segunda a los Corintios 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, Pablo se está refiriendo allí a la letra de la ley. Dios nos dio la ley es buena, es santa, es justa, pero la ley no tiene poder para llevarnos a guardarla. Por lo tanto, la ley es un ministerio de condenación, porque la ley no produce vida. La ley te hace ver que estás condenado, la ley te hace ver que estás muerto, que estás mal. Así que dice Pablo, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, es decir, esa gloria se va a desvanecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que es el que tenemos en el nuevo pacto? Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria,
mucho más glorioso será lo que permanece. Moisés tenía que ponerse un velo sobre su rostro porque los hijos de Israel no soportaban el brillo de su gloria. Así que los israelitas del antiguo pacto veían la gloria de Dios a través de un velo reflejado en el rostro de Moisés. Y ahora Pablo nos dice, nosotros en cambio tenemos un privilegio infinitamente mayor. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Alguna vez tú has pensado que tú tienes un privilegio más grande que el de Moisés? Porque nosotros leemos las historias del Antiguo Testamento y vimos los milagros que Dios hizo durante el Éxodo y todo lo que Moisés experimentó, y uno dice, wow, si yo hubiera vivido en esa época. No quieras vivir en esa época. Nosotros tenemos un privilegio infinitamente mayor. Y yo te lo quiero demostrar en esta tarde usando este texto. Y aquí está la primera enseñanza de 2 Corintios 3:18 que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera es que todos los creyentes del nuevo pacto tenemos acceso a la gloria misma de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? 2 Corintios 3:18, nosotros todos, no Moisés, no Pablo, nosotros todos mirando a cara descubierta, no como los israelitas que tenían que ver la gloria de Dios brillando en el rostro de Moisés a través de un velo. No. Nosotros tenemos algo 1000 veces mejor, infinitamente mejor. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, todos los creyentes, desde el más nuevecito que se acaba de convertir ayer hasta el más viejo de los creyentes, todos tenemos contacto con esa gloria de Dios de primera mano, porque esa gloria se revela en todo su esplendor en el Evangelio de la gloria de Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 6, y yo voy a volver este texto una vez más, pero Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Moisés solo pudo ver las espaldas de Dios. ¿Recuerdan? Nosotros no. Pablo dice aquí que nosotros, cuando Dios resplandeció en nuestros corazones por el Espíritu Santo y abrió nuestros ojos para que nosotros viéramos la hermosura de Cristo revelada en el Evangelio, nosotros ahora vemos la cara de Dios en Jesucristo. La gloria de Dios reflejada en el rostro, en la cara de Jesucristo. Nosotros no estamos viendo las espaldas de Dios. Mis hermanos, Dios abrió nuestros ojos en la regeneración para ver a Jesucristo tal como Él es revelado en las Escrituras. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia o la expresión exacta de su naturaleza, como dice la Biblia de las Américas. Así que mis hermanos, la gloria a la que todo creyente del nuevo pacto tiene acceso es infinitamente superior a la gloria que Moisés pudo vislumbrar en el monte Sinaí. Moisés no se habría podido imaginar que creyentes como tú y como yo íbamos a tener algún día acceso a esa gloria como nosotros la vemos en el día de hoy. Por supuesto, mis hermanos, aquí no estamos hablando de una manifestación física como la que tuvo Moisés cuando su rostro, su piel brillaba, no. Pero lo que experimentamos ahora es muchísimo mejor. Es la gloria que podemos ver con los ojos de la fe al creer
todo lo que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el diablo pone tanto empeño en mantener el velo de incredulidad en el corazón de los hombres. Hay algo que el diablo no quiere que el pecador vea. ¿Qué es eso? Versículo 3 de 2 Corintios 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, escuchen esto, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Dónde se ve esa luz? En el evangelio. Esa luz emana, y por supuesto recuerden, no estamos hablando de que tú vas a leer tu Biblia y va a salir un rayo de luz. Lo que estamos diciendo es que Dios ha abierto tus ojos para que tú puedas ver en el evangelio cuán glorioso, cuán extraordinario, cuán hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú ves eso, te conviertes. El diablo ciega los ojos, pero Dios los abre. ¿Para qué? Para que nosotros veamos la hermosura de Jesús a través de las páginas del evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso, pero Dios tiene que quitarnos la ceguera para que nosotros podamos ver esa gloria. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia, mi mejor amigo se convirtió al Señor. Yo era totalmente agnóstico. Mi padre era un agnóstico, así que yo también era un agnóstico, igual que mi papá. Mi papá nos crió para que nosotros fuéramos incrédulos. Él nos hablaba de cómo la religión era todo un negocio, que nosotros no podíamos creer en eso, y por supuesto él lo sabía de primera mano porque se crió en Belén. Así que mi papá de hecho vivía frente a la iglesia de la Natividad, donde nació Jesús, supuestamente. Que mi papá conocía muy bien todo esto y decía: mis hijos, la religión es un negocio, no se dejen embaucar por esta cosa. Así que yo crecí pensando eso. Pero mi mejor amigo se convierte al Señor. Yo visito una iglesia con 17 años de edad, casi al cumplir los 18, y me sorprendió enormemente cuando escuché a estos jóvenes hablar acerca del evangelio. Mi primera sorpresa es que no eran estúpidos, y eso fue ya una gran sorpresa, porque para mí, para ser cristiano, había que ser un imbécil de marca mayor. Y estos muchachos eran cristianos y eran normales. Eso sí que fue una sorpresa. Así que yo recuerdo esa noche que yo les dije: miren, la verdad es que este grupo es interesante y yo quiero seguir viniendo, pero que conste que yo nunca me voy a convertir. Así que yo me fui a mi casa esa noche. Ese sábado, por primera vez en mi vida, oré. Y le dije: mira Dios, yo no sé si tú existes. Probablemente yo estoy aquí como un tonto hablando con nadie. Pero si tú me estás escuchando, de verdad yo te quiero conocer. Si lo que esta gente dice es verdad, yo te quiero conocer. Al otro día, temprano en la mañana, domingo, llamé a una amiga especial, que ahora es mi esposa. El que gana almas es sabio, dice la Biblia. El asunto es que le dije: mira, anoche fui a un grupo súper interesante, un grupo de jóvenes que leen la Biblia, estudian la Biblia, y me invitaron para ir este domingo. ¿Me quieres acompañar? Me dijo que sí. Así que ese domingo fuimos a la iglesia, los dos juntos, y hemos estado yendo a la iglesia hasta el día de hoy. Pero el punto es que el lunes en la mañana, ella y yo comenzamos a leer la Biblia, obviamente cada uno por separado. Pero es increíble cómo ese mismo lunes, posando mis ojos en la Biblia, Dios me quitó un velo de la cara. Y ese mismo día, yo creía que todo lo que dice ahí era verdad, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había muerto por mis pecados, y yo no tuve que leer ningún libro de apologética. Simplemente Dios me quitó un velo. Y lo hizo leyendo su palabra. No fue nada espectacular, fue simplemente leer la Biblia y de inmediato creer en Adán y Eva, creer en toda la historia de la redención, creer que Jesucristo era Dios, creer que Él era
el sustituto por mis pecados, absolutamente todo, simplemente por leer este libro. Este libro fue algo espectacular. Yo nunca había leído nada similar a lo que yo estaba viendo en las páginas de este libro. Pero mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó? No es que yo era más inteligente que nadie, porque no fue eso lo que sucedió. No es que, por supuesto, yo era tan brillante que me di cuenta que ese libro era la palabra de Dios. Es que Dios dijo, sea la luz, y eso fue suficiente para creer todo lo que este libro dice. Mis hermanos, eso es lo que ocurre en la conversión. Nosotros pasamos por una experiencia similar a la del apóstol Pablo. Nosotros éramos perseguidores de una forma u otra. Yo me acuerdo que a mí me encantaba, cuando yo no era cristiano, escuchar una emisora cristiana para imitar a los predicadores, burlándome de ellos. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que yo iba a ser un predicador, me estaría riendo hasta ahora. Sin embargo, a pesar de nosotros ser tan antagónicos al evangelio, y tal vez algunos de ustedes tienen una experiencia similar a la mía, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Iba respirando amenazas, camino a Damasco, y terminó convirtiéndose en el apóstol Pablo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que Pablo vio que lo convirtió de perseguidor a apóstol? Él vio la gloria de Jesús. ¿No fue lo que pasó en Damasco? Dice que él vio un resplandor que era mayor que la luz del sol. Bueno, fue la gloria de Cristo lo que convirtió a Pablo. Y lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 4 es que nosotros no necesitamos pasar por una experiencia igual a la de él para convertirnos, porque nosotros vemos esa misma gloria que él vio, solo que la vemos a través de las páginas de las Escrituras. ¿Ven el punto? 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahora Pablo nos va a decir cómo es que vemos esa gloria a través de la predicación del evangelio. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, no te entiendo, honestamente, porque tú me acabas de decir que el pecador está ciego y que él no puede ver la gloria de Cristo, pero tiene que ver la gloria de Cristo para poder convertirse. Entonces, ¿para qué tú predicas? ¿Para qué tú le predicas a un montón de ciegos acerca de la gloria de Jesús si ellos no pueden ver la gloria de Jesús? Eso es como poner a una gallina a ver televisión. Lo que entiende la gallina, entiende el pecador. Por algo que hace Dios a través de la predicación. Versículo 6. Pero Dios, fíjense, recuerden, él está diciendo, yo predico a Jesucristo. Pablo, ¿por qué tú predicas a Jesucristo si el pecador está ciego? Pero Dios, porque Dios, aquí está la explicación, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. Pablo está diciendo, mis amados hermanos, que cuando nosotros estamos predicando el evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a través de la predicación de su palabra, y a los pecadores elegidos que están en la sala, así como en Génesis 1:3 Dios dice, sea la luz, y fue la luz. De repente Dios viene al pecador y dice, sea la luz, y tú ves lo que nunca antes habías visto, que nuestro Señor Jesucristo es glorioso más allá de lo que nuestras mentes puedan concebir, más allá de lo que nuestras bocas puedan expresar, y entonces el pecador se convierte. Tal vez tú no entendías teológicamente que tú te convertiste de esa manera, pero fue así que tú te convertiste. Dios te abrió los ojos. En un momento dado Dios dijo, sea la luz, ya no vas a ser más un pecador incrédulo. Y tú te convertiste al Señor.
Mis hermanos, cuando vemos esa gloria con los ojos de la fe, pasamos de muerte a vida. Pasamos de incredulidad a creyentes. Pasamos de rebeldes a personas sumisas. Pero ese es apenas el principio. Pablo nos enseña también en nuestro texto que esa transformación que se inició cuando Dios nos quitó el velo que nos impedía ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, continúa avanzando exactamente como empezó a través de la contemplación de esa gloria. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje. Es contemplando la gloria de Cristo por la que fuimos convertidos, que ahora seguimos siendo transformados a la imagen de Jesús de gloria en gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo que Dios usó para convertirte, abrir tus ojos para que veas la gloria de Cristo, es lo que Dios usa para santificarte, para transformarte. Otra vez, lean el texto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, recuerden que los israelitas del antiguo pacto veían esa gloria a través del reflejo del rostro velado de Moisés. Pero los creyentes del nuevo pacto tienen el privilegio de ver esa gloria a través de un espejo. Y tú te preguntas, ¿y qué es ese espejo? La misma Biblia responde a la pregunta. En Santiago capítulo 1 versículo 23 se compara al hombre que escucha la palabra como alguien que ve su rostro en un espejo. El espejo es la Biblia. Tú ves tu rostro, dice Santiago, en este espejo y te ves tal cual tú eres. Cuando tú estás frente a un espejo, no hay intermediario entre tu rostro y el espejo. Tú estás viéndote exactamente como eres en ese espejo. Bueno, este libro es el espejo de Dios. Y nosotros vemos a través de este espejo la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los israelitas del antiguo pacto veían el brillo de la gloria de Dios en la piel de Moisés, es decir, indirectamente, y aparte de eso a través de un velo. Pero los creyentes del nuevo pacto pueden ver esa gloria en una forma abierta y explícita a través de las páginas del Nuevo Testamento. Ya no tenemos que estar interpretando rituales, ya no tenemos que estar interpretando símbolos, ya no tenemos que estar interpretando ceremonias para tratar de entender qué es lo que Dios nos está diciendo acerca del Mesías, qué es lo que Dios nos está diciendo acerca de la persona de Jesús, acerca de la obra de Jesús. No, vamos al Nuevo Testamento y allí se nos revela claramente quién es Jesús. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer para salvar a pecadores? Mis hermanos, este es en el espejo en el que podemos contemplar la gloria, la hermosura, la majestad de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y al contemplar esa gloria en este espejo, somos transformados. Y la palabra que se usa allí es metamorfosis. Es la misma palabra que se usa para Cristo en el monte de la transfiguración. Cristo sufrió una metamorfosis. De repente, el velo de la humanidad que escondía el brillo de la gloria divina de Jesús se quitó por un momento. Y todo Cristo emanaba una luz que salía de Él mismo. Bueno, mis hermanos, cuando Moisés se expuso a la gloria de Dios, su piel adquirió un brillo sobrenatural, pero andando el tiempo, ese brillo comenzó a desvanecerse hasta que finalmente desapareció. Pero la transformación que ocurre en el creyente del nuevo pacto, mientras contempla la gloria del Señor en la Biblia, es muy diferente. No se trata de algo externo.
Es un cambio que se produce en nuestro interior, en el asiento mismo de nuestra personalidad. Nuestro carácter se va conformando cada vez más al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en eso que consiste la santificación progresiva. Mis hermanos, no es una obediencia mecánica a un conjunto de reglas, sino un proceso de cambio a través del cual el parecido con Jesús se hace cada vez más evidente. Eso es santificación. ¿Y cómo ocurre eso? Contemplando su gloria. Yo voy a explicar ahora por qué pasa eso contemplando su gloria. Pero lo que quiero en este punto del sermón es convencerlos, mis hermanos, de que no hay atajo. Si tú quieres ser transformado, si tú quieres crecer en santidad, si tú quieres parecerte cada vez más al Señor Jesucristo, tienes que contemplar su gloria en este espejo. No hay forma. De hecho, el apóstol Pablo nos dice exactamente lo mismo en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo. No se dejen meter en el molde de este mundo, sino déjense transformar. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y otra vez la palabra allí es metamorfosis. Dejen que Dios opere una metamorfosis en vuestras vidas. ¿Cómo? A través de este libro, Dios comienza a despejar las mentiras con las que nosotros llegamos al Evangelio. Tú y yo, todos nosotros tenemos puntos ciegos. Tú y yo tenemos mentiras en nuestras mentes que la luz de la palabra de Dios tiene que despejar para que nosotros nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. En la misma medida en que llenamos nuestras mentes de la palabra de Dios, en la cual se revela en todo su esplendor la gloria de Jesús, nosotros somos transformados de gloria en la misma imagen. Es por eso, queridos pastores que están aquí, es por eso, mis hermanos amados, que nuestra tarea como pastores no es que las ovejas se fijen en nosotros, que vayan todo el tiempo detrás de nosotros y dependan de nosotros. No, nuestra función como pastores es mostrar a través de la predicación de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es glorioso, que nuestro Señor Jesucristo es hermoso, que nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. ¿Para qué? Para que nuestras ovejas vayan detrás de Jesús, para que nuestras ovejas dependan de Jesús, para que nuestras ovejas admiren a Jesús. Por eso alguien decía muy sabiamente, no se puede ir al púlpito para mostrar que tú eres inteligente y que Cristo es precioso al mismo tiempo. Una de dos. O tú vas al púlpito a brillar, o tú vas al púlpito a hacer que Él brille. Pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Muéstrale a tus ovejas en la iglesia lo hermoso que es Jesucristo. Hazles ver que Él es maravilloso. Hazles ver que en el mundo no hay nada ni nadie que se compare con nuestro Señor y Salvador. Algunos de ustedes tienen edad suficiente como para recordar las pruebas nucleares que se llevaban a cabo durante la Guerra Fría. Ustedes han visto esos científicos de batas blancas que se ponían unos lentes especiales y entonces se colocaban a cierta distancia segura para poder ver las detonaciones de esas bombas nucleares. ¿Recuerdan esas escenas? Era casi como una obsesión ver esas detonaciones. Mis amados hermanos, los creyentes nos reunimos cada domingo como iglesia a hacer exactamente lo mismo. En medio del desierto de este mundo, nos congregamos cada domingo a contemplar
todos juntos el brillo de la gloria de nuestro Señor Jesús, que es más brillante que la detonación de 1000 bombas nucleares al mismo tiempo. Eso es lo que hacemos cada domingo. Nos reunimos a ver la gloria de Jesús a través de este espejo, a través de una exposición cuidadosa de lo que dice este libro, que como decíamos esta mañana es un viaje cuyo destino es Jesús. Eso es lo que sucede cuando su palabra es cantada. Hoy día hay mucha guerra en las iglesias acerca de cómo debemos cantar. Yo no me voy a meter en el tema del estilo musical que debemos usar en la iglesia, pero déjame decirte algo. Si un himno o un cántico o como le quieras llamar no presenta en una forma clara el evangelio de la gloria de Jesucristo, no vale la pena. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con cánticos, con salmos y con himnos. Nuestra himnología es un medio a través del cual la palabra de Cristo debe morar abundantemente en la iglesia. Nosotros cantamos la palabra, nosotros predicamos la palabra, nosotros oramos la palabra, y cuando salimos de la iglesia, entonces comenzamos a resonar esa palabra de un corazón al otro mientras nos ministramos mutuamente la palabra del Señor. Y es de esa manera que somos transformados. No hay atajos. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más glorioso, decía hace un momento, de lo que nuestra mente puede concebir, de lo que nuestras palabras pueden expresar. Él es eterno, Él es inmutable, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es infinitamente santo, Él es infinitamente justo, Él es infinitamente bueno. Y a pesar de todo eso, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para humillarse todavía más, muriendo por nosotros en una cruz. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que los creyentes somos transformados de gloria en gloria, contemplando esas cualidades de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que hacen de Él incomparable. En otras palabras, es la admiración de Jesús lo que transforma el corazón. ¿Saben por qué? Y aquí está la clave de todo esto. Mira, si tú olvidas todo lo que yo dije en este sermón, excepto esto, me voy pago mañana a República Dominicana. ¿Sabes por qué contemplar la gloria de Cristo en la Biblia transforma? Porque todo el mundo se convierte en el objeto de su adoración. Todo el mundo termina convirtiéndose en el objeto de su adoración. Tú te conviertes en lo que adoras. Esa es la enseñanza clara de la Biblia. Por ejemplo, Salmo 115. En un lenguaje cargado de ironía, el salmista compara al Dios de Israel con los ídolos de las naciones. ¿Cómo son esos ídolos? Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con sus gargantas. En otras palabras, son completamente inútiles. Pero ahora escuchen, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Ves? Tú te conviertes en lo que adoras. Por eso es que es tan importante el tema de la idolatría en la Biblia. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Qué es eso que tú deseas por encima de todo? ¿Con qué tú llenarías esta frase?
yo solo sería feliz si tuviera raya. ¿El qué? Porque ese es tu Dios. Esto es extremadamente importante. Y tú te conviertes en lo que adoras. Si el objeto de tu adoración es el dinero, terminarás convirtiéndote en un materialista. Si el objeto de tu adoración es el deporte, el entretenimiento, las compras, te convertirás en una persona vana. Si el objeto de tu adoración eres tú, te convertirás en una persona desagradablemente egocéntrica. Tú te conviertes en lo que adoras. Pero si Cristo es el objeto de tu adoración, poco a poco te irás pareciendo a Él. Porque lo admiras. Lo admiras. Ahora, déjame decirte algo. Es muy posible que tú mismo o tú misma no puedas percibir el cambio en ti, porque es algo que ocurre gradualmente. Pablo dice, de un grado de gloria a otro grado de gloria, pero el cambio se va a producir con toda seguridad si tú eres un verdadero creyente. Es poco a poco, es gradual, pero debe estar ahí. De hecho, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros lleguemos al cielo? Que vamos a poder contemplar a Jesús como nunca antes. Y como vamos a contemplar a Jesús como nunca antes, vamos a experimentar una transformación tan grande, tan espectacular, que dice en Mateo capítulo 13, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es a eso que se llama glorificación. ¿Cómo va a ocurrir esa glorificación? Como dice Pablo aquí, contemplando a Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Ven el punto otra vez? Contemplando su gloria somos transformados. La glorificación se va a producir en el cielo cuando nosotros veamos en una forma como no lo hemos visto hasta ahora, la gloria de nuestro Señor. De manera que la solución para nuestro crecimiento espiritual no está en ponernos más reglas, no está en hacer más resoluciones y más promesas. Y no es que haya nada de malo en hacer resoluciones, no hay nada de malo en eso. Pero eso no va a resultar si no te dedicas a contemplar a Jesús con admiración en las páginas de la Biblia. Mira, debemos hacer resoluciones, debemos huir del pecado, debemos decirle que no a nuestros deseos pecaminosos. Romanos capítulo 8, versículo 12, debemos mortificar el pecado en dependencia del Espíritu de Dios, pero el combustible que permite que podamos hacer eso es ver la hermosura de Jesús. Mira, cuando el mundo nos presenta sus tentadoras ofertas, todas nuestras resoluciones, todas nuestras promesas comienzan a tambalear. Tú haces una resolución el 31 de diciembre, de ahora en adelante, desde el 1 de enero, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Mira, todo eso está muy bien, pero déjame decirte algo. Desde que te enredes en la vida diaria y el mundo comience a presentarte sus ofertas y el diablo comience a tentarte, lo único que va a mantener esas resoluciones es cuando tú compares las ofertas del mundo con el brillo, la hermosura y la gloria de Jesucristo. Porque entonces te vas a dar cuenta que lo que el mundo ofrece no vale la pena. Pero eso solo puede suceder
cuando tú estás mirando la gloria de Jesús. Aquí están las ofertas del mundo, se ven bonitas, pero es que mi Salvador es más precioso. Es que yo no voy a cambiar espejitos por oro. Es contemplando la gloria de Jesús. ¿Realmente quieres tener victoria sobre el pecado? ¿De verdad tú quieres seguir avanzando en tu proceso de transformación y madurez? Tienes que mirar a Jesús. Pastor, ya usted lo ha dicho, sí, yo lo sé. Lo que pasa es que la clave de la enseñanza está en tres cosas: la repetición y la repetición. Así que yo quiero que tú salgas de este lugar convencido. Yo tengo que mirar a Jesús. De lo contrario, no voy a poder avanzar, no voy a poder crecer, nunca voy a poder madurar como cristiano, me voy a estancar. Tienes que mirar a Jesús. Tienes que contemplar, saborear, gustar su gloria. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Tenemos que gustar a Jesús, tenemos que saborear a Jesús, tenemos que ver a Jesús con devoción, tenemos que atesorar su gloria. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Que si queremos correr bien, tenemos que mantenernos mirando a Jesús. Por tanto, nosotros todos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cómo se corre esa carrera? Con los ojos puestos en Jesús. En la misma medida en que contemplemos con admiración la gloria de Cristo en las Escrituras, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No hay atajos. Tenemos que sumergirnos en las páginas de la Biblia para ver allí la gloria de nuestro Salvador. Porque es contemplando esa gloria que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria. ¿Recuerdan la historia de Moisés con la que comenzamos al principio? Hay algo interesante en esa historia, y ya estoy aterrizando el avión. No sé a qué hora empecé, Tony. ¿Voy bien? ¿No me he pasado? ¿Qué le dice Dios a Moisés a Dios? Yo quiero ver tu gloria. Dios le dice, no, Moisés, yo voy a proclamar delante de ti quién soy yo, pero tú no puedes ver mi esencia divina porque no hay hombre que la vea y siga viviendo. Moisés, pero es que yo quiero verte. Dios, no, Moisés, eso es imposible. Tendrás que contentarte con escucharme. ¿Ven el punto? Moisés quería ver. Yo quiero ver, es como hoy. A la gente le fascina ver el cojo que anda, los milagros, las cosas extraordinarias. Yo quiero ir a un culto que sea súper wow. No, óyeme, tú no necesitas un culto súper wow para ser transformado. Tú necesitas a alguien que te enseñe lo que dice aquí. Yo quiero ver, no, Moisés. Lo que tú necesitas es escuchar. Mis hermanos amados, Dios en su infinita sabiduría le dio a Moisés lo mismo que tú y yo necesitamos: palabras. Wow, ¿cómo habría sido si Dios enviara un video de Jesús caminando por las calles de Palestina? Mira, yo sería un mejor cristiano si yo viera un video. Olvídate del video. Tú necesitas palabras. Palabras vivas de Dios, porque este libro no está muerto. John Stott dice, la Biblia es Dios predicando. La palabra de Dios es viva y eficaz.
Tú necesitas que el Espíritu Santo tome este libro y te abra los ojos para que tú creas de corazón que lo que aquí dice acerca de Jesús es verdad. Porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. El mismo Jesús. Tú y yo necesitamos palabras. Pero ahora viene la parte más fantástica de todo esto. Ese Dios que se comunica por medio de palabras, reservó su palabra más fantástica para el final. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la más extraordinaria revelación de Dios, la revelación final, la palabra final. Aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Saben lo que dice el texto griego? Él le ha hecho la exégesis. Esa es la palabra. Él le ha hecho la exégesis. La misma enseñanza que encontramos en Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya, no, óyeme, mira mi hermano, yo no quiero ser conflictivo aquí. Yo no sé si tú crees que hay nuevas revelaciones. Mira, déjame decirte algo. Ya Dios habló por última vez cuando Jesucristo vino, porque Él es la palabra final de Dios. Todo lo que Dios quería decirte te lo dijo en su Hijo. Y es interesante notar algo. Aunque la traducción al español dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, lo que el texto dice en el original es Dios nos ha hablado en Hijo. En Hijo. ¿Ustedes han visto esas personas que son bilingües? Pero dicen, bueno, fulano habla bien el español y habla bien en inglés, pero su mejor idioma, su idioma que él habla con más fluidez es el inglés. Bueno, mis hermanos, la mejor forma que Dios tiene de expresarse es hablando en Hijo. Ese es el idioma más sublime de Dios. Dios nos ha hablado en Hijo. El Hijo de Dios encarnado es el más claro y más perfecto lenguaje en el que Dios se comunica con el hombre. Y Dios inspiró a los autores de las Escrituras para que escribieran esta palabra y de ese modo nosotros pudiéramos conocer a través de sus páginas a la palabra encarnada. A través de la palabra conocemos a la palabra, al verbo que se hizo carne. Todo lo que Dios dejó registrado en las Escrituras tiene el propósito de que nosotros podamos conocerle a Él a través de la persona de Jesús, quien es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Y es contemplando esa gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, crecer en santidad no es otra cosa que parecernos cada vez más a Jesús. Es imitar su carácter, es valorar lo que Él valora, es pensar como Él piensa, es amar como Él ama, es amar lo que Él ama, y ese proceso de santificación avanzará en la misma medida en que contemplemos esa gloria con devoción, con asombro, con admiración. No se puede ser santo sin amar a Cristo y sin admirar a Cristo. De ahí la importancia de leer y meditar en las Escrituras y de que todo el ministerio de la iglesia gire en torno
a la palabra de Dios. No venimos a la iglesia a tener una experiencia mística. No venimos a la iglesia a recibir una descarga emocional. Y déjeme decirle algo, yo soy emocional por naturaleza. Yo tampoco estoy diciendo, tenemos que venir a la iglesia y decir que Jesús es maravilloso. Yo no puedo hablar así. Yo soy caribeño. Lo llevo en la sangre. Pero nosotros no venimos a la iglesia a tener una descarga emocional. Nosotros venimos a la iglesia a contemplar juntos la gloria del Señor. Y eso va a impactar tu intelecto, eso va a impactar tus emociones y va a impactar tu voluntad. Hay otros elementos que Dios usa para la santificación y debemos insistir en eso. Yo decía hace un momento, tenemos que huir del pecado, la Biblia lo dice. La Biblia nos manda que nos exhortemos, a que nos corrijamos unos a otros. La Biblia nos manda a participar de la cena del Señor, a aplicar la disciplina eclesiástica como medio de corrección. Pero todo eso solo podrá ser eficaz si es motivado por el Evangelio de la gloria de Cristo y por amor a Cristo. Segunda a los Corintios 5:14 es el texto favorito de mi esposa. Dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que nos empuja a vivir así? El amor de Cristo, el amor de Cristo. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, como individuos y como iglesias, a seguir avanzando hacia la meta de parecernos cada vez más a Jesús, mientras contemplamos admirado su gloria. Eso y no otro es el método de Dios para la santificación progresiva de su pueblo. Vamos a orar.